En una habitación de una clínica privada, un niño de 8 años apretaba un pequeño grabador de juguete como si fuera un salvavidas. Su respiración aún era frágil, pero sus ojos estaban despiertos. Miró a su padre y le susurró una frase que le cambió la vida. Ponga la grabación número 5. Cuando el audio empezó, no se oyó la voz de un médico, ni la de una enfermera. Se oyó la confesión tranquila de un hombre mayor, diciendo que lo había arreglado todo para destruir a una mujer inocente. Y entonces, al borde de una tragedia, la verdad cayó como un golpe. El verdadero pobre no era el que no tenía dinero, sino el que no tenía valor para confiar. Si a usted alguna vez lo han puesto a prueba o le han probado la lealtad con trampas, cuéntelo en los comentarios. ¿Una prueba así se perdona o se termina ahí? Y si le interesan historias donde una decisión lo cambia todo, deje su like y suscríbase para no perderse la próxima. Leonardo Rivas tenía en el bolsillo 50,000 pesos en efectivo, pero parecía un hombre que no tenía ni para un pan. La chaqueta estaba gastada a propósito, el cabello desordenado, las manos manchadas como si hubiera trabajado en cualquier cosa, y mal dormido varias noches. No era descuido, era un guión. Él lo había escrito con la misma precisión con la que dirigía su vida desde que heredó el apellido, la empresa y el peso de una familia acostumbrada a mandar. A su lado caminaba Nicolás, su hijo, con una gorra vieja que le tapaba las orejas y una mirada demasiado seria para un niño. Nicolás apretaba la mano del padre, como si el mundo fuera una calle resbalosa. «Papá, ¿y si nadie nos ayuda?», preguntó el niño en voz baja, mientras cruzaban la plaza principal. Leonardo no se detuvo. Solo bajó la mirada para acomodarle la gorra y contestó con una calma que parecía firme, pero venía rota por dentro. «Entonces vamos a saber la verdad sobre la gente». Nicolás tragó saliva. «¿La verdad de la que hablaba mamá?». Leonardo asintió. 1 año y medio. Eso había pasado desde que Mariana, la madre de Nicolás, murió después de una enfermedad larga y cruel. En los últimos días, cuando el cuerpo ya no le respondía, su voz todavía tenía fuerza para pedir lo único que de verdad le importaba. «Prométame algo», le había dicho a Leonardo, apretándole la mano con la poca energía que quedaba. «Encuentre para Nicolás a alguien de verdad. No perfecta, no rica, no bonita de revista, de verdad. Alguien que lo quiera como si fuera suyo». Leonardo lo prometió, sin saber cómo se cumplía una promesa así en un mundo donde todo tenía precio y casi todo tenía intención. La plaza era el lugar ideal para su experimento. A esa hora, la gente pasaba con el paso apurado del almuerzo. Empleados con credenciales colgando, parejas discutiendo en susurros, abuelos con pan para las palomas, madres empujando coches. Todo lo que una ciudad muestra cuando no se siente observada. Leonardo sacó un cartón doblado con letras mal hechas. «Por favor, ayúdenos. Nos quedamos sin trabajo y sin casa». Lo puso frente a una banca, se sentó y acomodó a Nicolás a su lado. El niño bajó la cabeza, siguiendo la instrucción. No era teatro para él, era obediencia. Y también, en secreto, era miedo. Los primeros minutos fueron exactamente como Leonardo lo había anticipado. Miradas que se apartaban. Gente que hacía un gesto incómodo como si verlos fuera contagioso. Una mujer con abrigo caro cambió de acera antes de cruzar cerca. Un hombre con reloj brillante dijo por teléfono, sin bajar la voz: «Esto se está llenando de mendigos. Después se quejan».
Leonardo lo anotó mentalmente, como si estuviera evaluando proveedores en una junta. Pero esa mañana la lista no era de números, era de humanidad. Al cabo de un rato, alguien dejó unas monedas sin detenerse. Una anciana soltó un billete pequeño y murmuró algo sobre trabajar y dar ejemplo. Nicolás miró a su padre como si quisiera pedir permiso para llorar, pero se contuvo. Y entonces apareció ella. Venía con uniforme de una empresa de limpieza. Chaqueta sencilla, pantalón oscuro, mochila liviana. En una mano llevaba un balde, en la otra un palo de trapeador. Sus hombros se veían cansados, pero su mirada estaba despierta. Se detuvo frente a la banca y no miró primero al hombre. Miró al niño. «¿Cómo está, campeón?», preguntó agachándose para quedar a su altura. Nicolás dudó y al final respondió con una honestidad que solo tienen los niños cuando no les han enseñado a mentir bien. «Tengo frío y hambre». La joven metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña bolsa de galletas. «Tome. Es poco, pero por lo menos algo». Luego levantó la vista hacia Leonardo. «¿Y usted? ¿Está buscando trabajo?». Leonardo carraspeó, fingiendo una voz gastada. «Sí, pero con el niño nadie quiere». La joven lo observó un segundo. No hubo asco, ni esa lástima que se siente como una humillación. Hubo otra cosa, una decisión silenciosa. «Me llamo Elena», dijo. «¿Y ustedes?». Leonardo inventó sobre la marcha, como quien firma con un nombre falso en un hotel. «Raúl, y él es Nicolás». Elena abrió su billetera. Adentro había pocas cosas, algunos billetes doblados y monedas sueltas. Los contó con una seriedad que dolía. «Mire, esto es todo lo que tengo hasta que me paguen», dijo y le extendió el dinero a Leonardo. «Son 300 pesos. Cómprele algo caliente al niño». Leonardo se quedó quieto, como si el guión se le hubiera roto en las manos. Tenía 50.000 en el bolsillo y esa mujer le estaba dando su semana. No puedo aceptar todo», intentó. «Sí puede», lo interrumpió Elena firme. «Yo en mi casa tengo algo para comer». «Usted y su hijo», miró la ropa, la gorra, las manos del niño. «Ustedes no tienen ni techo». Se levantó, acomodó el balde y antes de irse dijo: «Paso por aquí todos los días. Mañana, a esta hora, vuelvo a cruzar. Si ustedes siguen aquí, hablamos. Algo se puede hacer». Se fue sin mirar atrás, como si la decisión no mereciera aplausos, como si ayudar fuera lo normal. Nicolás la siguió con los ojos. «Papá, ella es buena, como mamá». Leonardo apretó los billetes en la mano y sintió una punzada en el pecho. No era culpa todavía, era vergüenza. Esa noche, en su casa enorme, una casa que parecía más una propiedad de revista que un hogar, Leonardo se bañó como si quisiera quitarse algo más que la suciedad falsa. Se puso ropa limpia. Caminó por pasillos silenciosos. Nicolás tenía juguetes caros, libros, una cama grande, y aún así el niño había dicho, como mamá, por unas galletas y 300 pesos. «¿Qué piensa de ella?», le preguntó a Nicolás al acostarlo. «Que no nos miró como si fuéramos menos», respondió el niño, «y que tiene ojos buenos». Leonardo apagó la luz, pero el sueño no llegó. Recordó otras mujeres, demasiadas. Algunas se le acercaban por el apellido, otras por la empresa, otras por la foto en revistas. Todas tenían una pregunta escondida: «¿Cuánto vale usted?». Y casi ninguna miraba a Nicolás como a alguien que necesitara cariño, sino como a un obstáculo. Elena, en cambio, no sabía nada.
Para ella, Raúl era un hombre derrotado con un hijo. Y aún así, lo ayudó. A la mañana siguiente, Leonardo volvió a ponerse la ropa vieja. En el espejo vio un hombre que no reconocía, y por un instante se sintió más cercano a la verdad que cuando usaba traje. Elena llegó puntual. Esta vez traía un termo y una bolsa de pan. «Sigue aquí», dijo sin reproche. «Entonces, ¿no encontró nada?» «Nada», respondió Leonardo, dejando que el papel de Raúl le pesara en la lengua. Elena le pasó el termo. «Té caliente. Y esto», levantó la bolsa, «lo hice temprano, para el niño». Nicolás agarró el pan como si fuera un tesoro. Leonardo sintió que la mentira ya no era un experimento, era una deuda. Elena se sentó al otro lado de la banca, como si fueran viejos conocidos. «Estuve pensando», dijo. «Yo rento un departamento pequeño. Es de un cuarto, pero es caliente. Si usted quiere, puede quedarse con el niño un par de días, hasta que encuentre trabajo». Leonardo casi se atraganta. «Pero somos extraños». Elena encogió los hombros. «Y el niño no debería dormir en la calle. Además», lo miró de nuevo, «usted no tiene cara de hacer daño». «¿Y cómo lo sabe?» Elena miró a Nicolás, que comía despacio, sin tirar migas, sin quejarse. Por los niños se nota qué clase de adulto hay al lado. Él es educado, no está endurecido. Eso no se aprende solo. Leonardo sintió que algo se le apretaba por dentro. No era romanticismo. Era el choque de ver que alguien tomaba decisiones desde otro lugar. Esa tarde, los tres subieron las escaleras de un edificio viejo. El departamento de Elena era modesto. Un sofá, una mesa, una cocina pequeña, una ventana que daba a la calle. Nada sobraba, pero todo estaba limpio. Había olor a jabón y a comida simple. «Ustedes duermen en el sofá», dijo Elena extendiendo una manta. «Yo me arreglo en la silla». «No discuta, es lo mejor». Leonardo quiso protestar, pero se tragó el orgullo. Allí el que tenía poder era el que decidía dar. En la cena Elena preguntó lo lógico: ¿de dónde venían? ¿Qué sabía hacer? ¿Cómo habían terminado en la calle? Leonardo inventó una historia de gerente en una empresa pequeña, cierre repentino, cuentas atrasadas, renta perdida. La mentira le salía con facilidad y eso le dio miedo. Se dio cuenta de que podía mentir bien. «¿Y la mamá de Nicolás?», preguntó Elena más suave. Leonardo se quedó quieto un segundo. Allí no pudo mentir. «Murió hace más de un año», dijo. «Fue cáncer». Elena bajó la mirada y no hizo espectáculo. «Lo siento», respondió. «Debe ser duro quedarse solo con un niño». Esa frase, en un departamento pequeño, sonó más real que cualquier condolencia en una sala elegante. Los días siguientes tuvieron una paz rara. Elena salía temprano a trabajar. Leonardo y Nicolás buscaban trabajo y preguntaban en oficinas. En realidad, caminaban por la ciudad, entraban a lugares sencillos, comían algo caliente, visitaban un museo, se refugiaban del frío y por las noches volvían al departamento donde Elena los esperaba con comida y una conversación honesta. Elena no trataba de impresionar a Leonardo, no coqueteaba, no preguntaba por dinero, jugaba con Nicolás, le leía, le enseñaba a doblar servilletas, a cuidar las cosas, y lo hacía como si la ternura fuera su manera natural de estar en el mundo. Una noche, mientras Elena le acomodaba la manta a Nicolás, el niño dijo sin pensar demasiado: «Mamá Elena». Elena se quedó congelada,
como si alguien le hubiera tocado una herida. «Yo no soy tu mamá, amor», corrigió sin dureza. Nicolás la miró con la lógica simple del corazón. «Pero usted cuida como mamá». Elena alzó la vista hacia Leonardo, buscando una señal, una explicación. Leonardo solo pudo decir la verdad parcial. Él la extraña mucho, y usted es la primera persona que lo hace sentirse seguro. Elena se sentó al borde del sofá y respiró hondo. «Nicolás», dijo, «yo no puedo reemplazar a nadie, pero sí puedo estar, si eso le hace bien». Leonardo se fue a la cocina a fingir que ordenaba algo. Tenía los ojos húmedos. En su mundo la gente decía «estoy» y luego se iba. Elena decía «estoy» como un compromiso. Al cuarto día, Leonardo sintió que si no decía algo, se iba a convertir en un ladrón de vida ajena. Esa noche, cuando Nicolás se durmió, Leonardo se quedó con Elena en la cocina, con 2 tazas de té. «Elena, necesito agradecerle», empezó. «No tiene que», respondió ella, cansada pero serena. «Yo solo hago lo que me parece correcto». «Justo eso». Leonardo tragó saliva. «Usted no sabe cuánto significa para Nicolás y para mí. Estar aquí me hace sentir en casa». Elena lo miró con cuidado, no con ilusión, con prudencia. «Raúl, nos conocemos poco. Lo sé, pero en pocos días aprendí más que en años hablando con gente que solo mira la superficie». Elena bajó la mirada y su voz salió más baja. «A mí también me gusta que estén aquí. El departamento ya no se siente tan vacío». Hablaron hasta tarde. Elena contó su historia. Había crecido saltando de un lugar a otro, sin una familia estable. Había trabajado desde joven. Había estudiado lo que pudo. Soñaba con ahorrar y terminar una carrera a distancia. No se quejó, solo narró. Leonardo le escuchó y entendió una cosa que nunca le habían enseñado. Hay personas que han tenido poco y aún así no se vuelven pequeñas. Con el paso de las semanas, el par de días se convirtió en convivencia real. Leonardo empezó a justificar que el trabajo no salía. Elena, sin preguntar demasiado, lo aceptó. Nicolás floreció, volvió a reír, volvió a hablar de su madre sin romperse. Y Leonardo, por primera vez desde la muerte de Mariana, sintió que su casa no tenía eco. Pero la mentira seguía ahí, como una astilla que el cuerpo no puede expulsar. 3 meses después, Leonardo decidió que ya no podía sostenerlo, no solo porque fuera injusto, sino porque estaba empezando a convertir a Elena en parte de un engaño que ella no había elegido. Reservó una mesa en un restaurante elegante del centro. Era el tipo de lugar donde él se movía con naturalidad y donde Elena entró como si estuviera pidiendo permiso. «Esto debe costar mucho», susurró ella mirando alrededor. «Raúl, usted todavía no tiene trabajo fijo». Leonardo sintió el último impulso de protegerse. «Conseguí algo», dijo, y supo que era la última mentira. Elena se había puesto un vestido negro sencillo. Se veía tímida, pero había una dignidad que ninguna marca compra. Leonardo la miró y se dijo que si perdía eso, no iba a merecer recuperarlo. Pidieron comida. Hablaron poco. El silencio se volvió pesado. Leonardo metió la mano en el bolsillo y sacó un sobre con documentos. «Elena, necesito decirle algo serio». «¿Qué pasó?», preguntó ella, alerta. Leonardo respiró. «Mi nombre real no es Raúl. Me llamo Leonardo Rivas y soy el dueño de la empresa de construcción Rivas y Asociados». Elena parpadeó,
como si no hubiera escuchado bien. ¿Qué? Leonardo abrió el sobre. Papeles, estado de cuenta, una foto de su casa, una tarjeta con su apellido completo. El día que nos conocimos, su voz tembló. No fue casualidad. Yo me disfracé. Me senté con Nicolás en la plaza para ver quién era capaz de ayudar. De verdad. Elena se quedó inmóvil. Su rostro cambió en segundos. Sorpresa, luego incredulidad, luego una frialdad que asustaba. ¿Un experimento?, repitió despacio. ¿Eso fui para usted? No. Al principio sí, pero luego todo cambió. Yo me enamoré de usted. ¿Y Nicolás? Elena apretó los labios. Su voz salió controlada, pero dentro había un incendio. Entonces, durante 3 meses, dijo, yo compartí lo poco que tenía con un millonario. Compré ropa para Nicolás con mi dinero. Dejé de pagar cosas mías para que a ustedes no les faltara. Y usted me miraba como... ¿qué? Como una prueba. Como un caso de estudio. Leonardo intentó tocarle la mano. Elena la apartó. No me toque. Elena, por favor, déjeme explicar. Elena se levantó. Algunas mesas miraron, otras fingieron no mirar. ¿Explicar qué?, preguntó. ¿Que me mintió desde el primer día? ¿Que se aprovechó de mi buena fe? ¿Que hizo de mis sentimientos algo ridículo? Leonardo se puso de pie también. Yo la amo, dijo desesperado. Esa parte no es mentira. Elena soltó una risa corta, amarga. ¿Y qué más es verdad en esta historia?, preguntó. ¿Qué parte de usted no estaba actuando? Agarró su bolso. No me busque, no se acerque, no vuelva. Salió del restaurante y el aire frío de la calle le golpeó la cara como un castigo. Leonardo se quedó en medio de un lugar lleno de lujo, sintiéndose más pobre que nunca. Esa noche, cuando volvió a su casa, lo esperaba su padre, don Ernesto Rivas, un hombre mayor, recto, con esa autoridad de quien se acostumbró a que todo le obedeciera. Estaba sentado con calma, como si llevara horas esperándolo. Así que por fin se le pasó la tontería, dijo sin levantarse. Leonardo lo miró agotado. ¿De qué habla? Don Ernesto sonrió apenas. De su romance con la mujer de limpieza. ¿Cree que no sé dónde he estado? Usted puede mentirle a medio mundo, hijo, pero no a mí. Leonardo apretó los puños. No es un romance. Yo la amo. Don Ernesto hizo un gesto de desprecio. Usted es heredero de una empresa y ella no es nadie. O peor, es alguien que puede hundirlo. Ella no sabía quién era yo, dijo Leonardo con rabia. Me ayudó cuando creyó que era un hombre sin nada. ¿Y usted está seguro?, preguntó don Ernesto inclinándose. ¿Seguro de que no lo olió desde el principio? ¿Seguro de que no le vio la oportunidad y la tomó? Leonardo sintió una punzada de duda y lo odió. Odiaba que el veneno funcionara. Don Ernesto se levantó despacio. Le voy a mostrar quién es ella, sentenció, para que deje de jugar a ser salvador. Esa gente hace lo que sea por subir un escalón. Leonardo quiso decir, usted no la conoce, pero la voz se le quedó pegada, porque en el fondo él mismo había empezado su historia tratándola como un examen. Al mismo tiempo, en el departamento pequeño, Elena lloraba en silencio para no despertar a los vecinos. No lloraba por el dinero, lloraba por la vergüenza, por sentirse usada, por haber creído. ¿Por qué duele tanto?, se preguntaba, abrazando una almohada. ¿Por qué me duele como si me hubieran arrancado algo?
No sabía que la peor parte no era el adiós, era lo que venía después. A la mañana siguiente tocaron su puerta. Elena abrió y vio a un hombre elegante, de traje impecable, sonrisa correcta. «Buenos días», dijo con amabilidad. «¿Usted es Elena Morales?» Elena se quedó alerta, no por él, sino por lo que el mundo le había enseñado. Cuando alguien sonríe demasiado, algo quiere. «Sí. ¿Quién es usted?» «Me llamo Arturo Salgado», respondió usando un nombre que no era suyo. «Dirijo una empresa de servicios de limpieza. Tenemos un contrato importante y necesitamos personal confiable. Alguien me habló bien de usted». Elena se sorprendió. Su antiguo trabajo era normal y la recomendación le pareció extraña. «¿Cuáles son las condiciones?», preguntó desconfiada. «El doble de salario», dijo el hombre como quien sabe dónde duele. «Un edificio de oficinas, clientes exigentes». Pero su mirada se endureció un segundo. «Necesitamos honestidad absoluta». Elena pensó en la humillación del restaurante, en la ciudad que ahora le parecía fría. Cambiar de trabajo sonó como una salida. Aceptó. En los días siguientes, la oportunidad se volvió una trampa. Elena no lo supo al principio. Solo sintió que algo estaba raro. Miradas, silencios, comentarios que se cortaban cuando ella entraba. Un día, encontró un objeto valioso olvidado en una oficina. Lo dejó en el escritorio con una nota. Otro día, alguien perdió algo cerca de su carrito. Elena lo reportó. El hombre del traje, Arturo Salgado, no se rendía, porque su objetivo no era comprobar nada, era mancharla. Una tarde, cuando Elena estaba por salir, la detuvieron frente a otros empleados. El hombre del traje sostuvo en la mano una cadena de oro y dijo con voz fuerte: «¿Quiere explicarme por qué esto estaba en su bolsa?» Elena se puso pálida. «Eso no es mío». Yo no lo tomé». «Claro», respondió él con sarcasmo suave. «Apareció sola. Alrededor, algunos asentían con una pena falsa». Elena sintió que el piso se le movía. Intentó defenderse, pero las palabras se le enredaron. La acusaron, la despidieron y, lo peor, se aseguró de que la historia circulara. En menos de una semana, Elena tocó puertas y recibió la misma respuesta con distinta máscara. «No hay vacantes. Lo llamaremos. Necesitamos referencias». Y en la mirada de quien la atendía había un mensaje que no decía en voz alta: «Ya sabemos quién es usted». El dinero se le acabó rápido. La renta se retrasó. La comida se volvió mínima. Elena se obligó a aguantar, pero por las noches el dolor volvía con el recuerdo de Nicolás diciendo: «Mamá Elena». Y como si el cuerpo también quisiera darle otra prueba, empezó a sentirse mal. Mareos, náuseas, un retraso. Elena compró una prueba barata y se encerró en el baño. Cuando vio las 2 líneas, se quedó sentada en el suelo, sin aire. Estaba embarazada de un hombre que la había engañado. La primera idea fue ir y decírselo. La segunda fue la vergüenza de imaginar la respuesta del mundo. Lo hizo por dinero. Y la tercera fue el miedo. ¿Y si él lo cree? ¿Qué me queda? Elena tomó una decisión que parecía fuerte, pero nacía de la necesidad. Callar, al menos por ahora. Tener al bebé. Sobrevivir. No pedir nada. Mientras tanto, don Ernesto hablaba con su hijo como quien martilla una pared hasta abrir un hueco. Supo lo que pasó, dijo un día fingiendo casualidad. La echaron por robar una cadena. Pobre muchacha.
Resultó ser lo que yo le dije. Leonardo lo miró con furia. No le creo. Don Ernesto sacó papeles, informes, testigos. Todo lucía oficial. Todo estaba diseñado para verse verdadero. Leonardo quiso ir a buscar a Elena. Varias veces llegó al edificio y se quedó abajo, mirando la ventana. No se atrevía a subir, porque si subía, tenía que admitir su mentira otra vez, mirarla a los ojos y aceptar que la había herido. Elena, por su parte, también miraba la calle. A veces veía una silueta y el corazón le golpeaba, pero era alguien cualquiera. Era su mente pidiéndole un milagro. Y entonces la vida se torció. Nicolás se enfermó. Al principio fue un resfriado, luego fiebre alta, luego una tos que no paraba. Y una madrugada, Leonardo lo levantó en brazos y lo llevó a la clínica más cara, creyendo que el dinero era un escudo. Los médicos hablaron con cautela. Infección complicada, neumonía, riesgo, observación. Leonardo se quedó junto a la cama del niño, viendo cómo respiraba, contando los segundos, rezando sin saber a quién. En momentos de fiebre, Nicolás murmuraba una frase una y otra vez. «Mamá Elena, ¿dónde está?». Una enfermera le preguntó con curiosidad sincera. «¿Quién es mamá Elena?». Leonardo no respondió. ¿Cómo explicar que había encontrado a alguien que hacía sentir vivo a su hijo y le había perdido por ego y cobardía? Don Ernesto, seguro de su control, dijo: «El niño se va a recuperar y se va a olvidar». Pero Nicolás no mejoraba, y cada vez que abría los ojos buscaba lo mismo. «Papá, llámela». Leonardo se quebró. Tomó su abrigo y manejó hasta el departamento de Elena. Tocó la puerta como si tocara el juicio final. Elena abrió, y Leonardo casi no la reconoció. Estaba más delgada, sus ojos tenían cansancio profundo. La ropa le quedaba grande. «¿Qué quiere?», preguntó ella, fría, sin invitarlo a pasar. «Nicolás está enfermo», dijo Leonardo con voz baja. «Es neumonía. Él la llama. Dice que la necesita». Elena se llevó una mano a la boca. Por un instante, su orgullo quiso sostenerla, pero en el segundo siguiente habló algo más fuerte. El vínculo que no se explica. «¿Cómo está?», preguntó temblando. «Mal», respondió Leonardo. «Los médicos no prometen nada». Elena miró hacia dentro de su departamento, como si tuviera que despedirse de su propia herida. Luego volvió a mirar a Leonardo. «Vamos», dijo, «ahora». En la clínica, Elena entró despacio en la habitación. Nicolás estaba pálido, conectado a máquinas, con la frente sudada. Elena se acercó, tomó su mano y le habló como se le habla a alguien que está regresando de un lugar oscuro. «Estoy aquí, amor. Estoy aquí». Nicolás, como si reconociera el sonido antes que el sentido, respiró más parejo. Sus párpados se movieron. Abrió los ojos y una sonrisa mínima apareció, como un hilo de luz. «Usted vino», susurró. «Claro que vine», respondió Elena. «¿Cómo no iba a venir?». En los días siguientes Elena se quedó. No pidió nada. No reclamó. Se sentó, le leyó, le contó historias pequeñas, le acomodó la manta. Leonardo observó y sintió que su promesa a Mariana estaba frente a él, viva, real, sin maquillaje. Y ocurrió algo que a veces pasa cuando un niño se siente seguro. El cuerpo lucha mejor. Nicolás empezó a mejorar. Los médicos lo notaron. «Es sorprendente», dijo uno. «Ayer estábamos preocupados.
Hoy está saliendo del momento crítico. Leonardo sabía que no era magia, era pertenencia. En el cuarto día, cuando Nicolás ya podía hablar con más claridad, pidió que su padre se acercara. «Papá, tengo un regalo». Leonardo sonrió con tristeza. «¿Qué regalo, campeón?» Nicolás estiró la mano y sacó el grabador de juguete del que nunca se separaba. «Ponga la grabación número 5». Leonardo lo hizo, sin entender. Y entonces escuchó la voz de su padre, don Ernesto, hablando por teléfono con una tranquilidad escalofriante. Decía que había acomodado cosas, que había fabricado un problema, que era difícil culpar a alguien honesto, pero que con paciencia todo se podía. Decía que Elena era buena hasta el extremo y que por eso le daba rabia. Decía con orgullo que su hijo nunca volvería con esa mujer. Leonardo sintió que el estómago se le hundía. Miró a su padre en su memoria, sentado como dueño del mundo, y entendió que el verdadero abuso no era el dinero, era el control. «¿Cuándo grabaste eso?», preguntó Leonardo con la voz rota. «Hace como un mes», respondió Nicolás. «El abuelo pensó que yo no estaba, pero yo estaba, y lo grabé». Leonardo levantó la vista. Elena estaba cerca de la ventana. Había escuchado. No necesitaba ver su cara para saberlo. La verdad también la había golpeado a ella. Leonardo se acercó despacio, como alguien que no merece entrar. «Perdón», dijo. «Yo fui un cobarde». Elena lo miró sin odio, pero tampoco con consuelo. «No solo cobarde», respondió. «Usted creyó lo que le convenía creer, y cuando tuvo que elegir entre su apellido y su corazón, eligió su apellido». Leonardo tragó saliva. No tenía defensa. «Deme una oportunidad de hacer lo correcto», pidió. «Una sola. No para salvar mi orgullo, para reparar lo que rompí». Elena respiró hondo. Y entonces, como si la vida eligiera ese momento para no darle más espacio a la mentira, dijo: «Hay algo que usted debe saber. Estoy embarazada». Leonardo se quedó inmóvil. «¿Qué?». «Estoy esperando un hijo suyo», continuó Elena. «Y no se lo dije porque tuve miedo de que usted pensara lo mismo que su padre, que yo lo hice por dinero». Leonardo cerró los ojos un segundo. La frase de Mariana volvió como un eco. Alguien de verdad. Y allí estaba Elena, temblando, sin pedir nada, sosteniendo una verdad difícil. «Yo no quiero perderlos», dijo Leonardo, «ni a usted, ni a Nicolás, ni a ese bebé. Y no pienso dejar que mi padre vuelva a decidir por mí». Nicolás, desde la cama, sonrió, como si entendiera más de lo que un niño debería. «Entonces, ¿vamos a ser familia?», preguntó. Elena se acercó al niño y le besó la frente. «Si la familia se cuida, sí», respondió. Leonardo tomó la mano de Elena y esta vez no la apretó como un dueño, sino como alguien que pide permiso. Elena no lo retiró. No era perdón completo, era un comienzo. Esa noche, cuando Nicolás se durmió, Leonardo miró el grabador sobre la mesa y entendió lo que nunca le habían enseñado en juntas y contratos. La verdad no siempre llega cuando uno está listo. Llega cuando ya no hay otra salida. Y en ese punto solo queda elegir qué clase de persona quiere ser. Al salir de la clínica, el aire frío los envolvió. Leonardo pensó en aquella primera pregunta de Nicolás en la plaza. ¿Y si nadie nos ayuda?
La respuesta había sido dura y extraña. Una mujer con poco lo había dado todo. Un hombre con mucho había dudado de lo esencial. Un anciano con poder había intentado comprar el destino. Y al final, el niño, el más frágil, fue el que sostuvo la verdad en un grabador de juguete. Leonardo se prometió algo distinto, algo que por primera vez no tenía que ver con dinero. No volver a probar el amor como si fuera un objeto. Porque el amor, cuando se prueba con trampas, se rompe. Y cuando se cuida con verdad, a veces se reconstruye aunque haya cicatrices. Si esta historia le dejó pensando, escríbame en los comentarios. ¿Usted habría perdonado a Leonardo después de un engaño así o habría cerrado